Primero quería hacer un breve comentario sobre el evento de la exposición del libro de Javier Milei que fui el otro día. Fue un mega evento después de su asunción que me volvió a poner en eje. Yo estaba convencida que habíamos ganado los liberales esta presidencia. Estaba totalmente convencida. Venimos trabajando desde 2019 hasta ahora. Y cuando llegué temprano y empecé a ver un cuerpo de gente totalmente heterogénea. Había liberales que conocía, libertarios de distintos partidos, el Partido Libertario que conocía, que reconocía. Había gente del campo y también había peronistas, porque estaban haciendo la de la victoria. Y entendí cuál era rápidamente el escenario político que nos va a tocar trabajar en los próximos 2 años. Y yo quiero un proyecto de Argentina liberal, y creo que los que estamos acá todos queremos lo mismo. Pero, más que pero, es un I grande que abarque a todo el arco liberal, libertario, para poder unir nuestras fuerzas y que podamos llegar al Congreso como para poder dar batalla y poder tener los proyectos que necesitamos para sacar este modelo adelante. Perdón que hice esta breve introducción, porque creo que es importante. Vamos al tema que nos convoca. La invité a la doctora Patricia Vázquez, a María Pía Esteve Corena y a Yelén Sánchez a trabajar, a venir a exponer sobre perspectivas de género e identidad en el día de hoy. Entiendo que todos por lo menos la conocen a la doctora Vázquez, pero voy a hacer una breve mención sobre cada una de ellas. Es abogada, tiene un posgrado en magistratura, exsecretaria de Estado del Ministerio de Seguridad de la Nación, ejerció la profesión durante más de 30 años en el fuero civil, comercial, laboral y otros. Actual diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires. La licenciada María Pía Esteve Corena es licenciada en Ciencias Políticas, es asesora de imagen diplomática internacionalmente con una de las más altas certificaciones en DAICI, Asociación Internacional de Consultores en Imagen de Estados Unidos, especializada en imagen política, género y diversidad. Speaker internacional, tiene posgrados en psicología, geopolítica, inteligencia y estrategia militar, MBA en negocios internacionales en la Universidad de Salamanca, España. Está certificada por la ONU en género y diversidad y es miembro del ICI Day Committee Global Diversidad, Equidad e Inclusión presente en 60 países. Esta señorita que está acá, que parece que tuviera 15 años, se las voy a presentar. Es la doctora María Yelén Sánchez. Es licenciada y doctora en filosofía, orientación en lógica, filosofía de la ciencia y filosofía de la mente. Docente e investigadora en la Universidad Nacional del Sur y en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales del Sur. Miembro pleno del Centro UCEMA Friedrich Hayek para el estudio de una sociedad libre. Bueno, habiéndolas presentado a todas, vamos a darle la palabra a la doctora Patricia Vázquez. Y mi pregunta es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Bueno, leí atentamente. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor. Y gracias a todos ustedes por estar acá. Cuando leí el anuncio de la charla, de qué hablamos cuando hablamos, ¿no? Me parece fundamental, primero que nada, decirles que, además de la presentación formal, quiero contarles que tengo 4 hijos varones,
los últimos fueron mellizos, estoy casada hace 40 años con el mismo señor, que no es poca cosa. Creativa. Y he hecho de infinidad de actividades en mi vida, desde hacer teatro, deporte, y amo mi profesión de abogada, pero me parece importante decirles que no quiero hablar del género relacionado con el sexo, que sí voy a hablar algo porque me parece muy importante citarlo, pero seguramente las señoras que entienden de sus respectivas actividades lo van a poder expresar mejor. Yo, en primer lugar, quiero decirles que no creo que la ideología de género sea un tema simple ni científicamente comprobado. Para mí es un tema controversial. No, visto desde el punto de vista liberal, que comparto, por supuesto, por eso estoy acá, entiendo que la ideología de género no se trata de el hombre contra la mujer ni la mujer contra el hombre. Detesto el machismo y no comparto el feminismo. No me parece que se trate de ponernos en el lugar de, por ejemplo, que no necesitemos un ministerio. La mujer no necesita un ministerio. La mujer necesita, a mi modo de ver, respeto, libertad e igualdad de oportunidades. En ese marco que entiendo que tenemos la discusión de género, tendríamos que darla desde ese lugar, estamos hablando de un ser humano, exactamente igual como ser humano, pero gracias a Dios, diversa en sus cualidades, en sus biologías, en sus capacidades, y no por eso menor, más débil o privada de las mismas oportunidades que el hombre. En este sentido, yo empecé mi carrera como cualquier otro, hice mi carrera, mi especialidad, tuve mi trabajo, ejercí mi profesión, estoy acá, y esto sí se los quiero contar como anécdota. Fui la primera mujer, después de ser secretaria de Estado del Ministerio de Seguridad de la Nación, fui la primera mujer en integrar el directorio de la Caja de la Policía Federal en 75 años. E integrarla con comisarios generales retirados. Creo que lo dije todo, ¿no? Me tuve que convertir en policía, cosa que no tenía la más mínima intención, y no quiero decirles cómo me recibió ese directorio. Claramente, el principio fue difícil. Y en pocos meses me decían, Pato, por favor, ¿podés hacer vos el acta? Porque había lo que entiendo que debe haber en esta discusión, que es la complementariedad. Somos enormemente y virtuosamente complementarios la mujer con el hombre, en términos familiares, laborales, sociales, porque justamente estamos hechos biológicamente, naturalmente, de otra manera. Y lo que yo aporté a ese equipo, y esto lo digo por eso testimonialmente, fue mi cualidad de mujer. Claramente, al principio que vieron, ¿qué hacemos con esta mina acá adentro? ¿Qué tenemos que aguantarnos? Y después dijeron, pero yo calladita, con mis aportes, fueron suficientes para que ellos vieran que era rico mi otro punto de vista, mi otra manera de ver las cosas, y claramente a mí me parecía sumamente virtuoso, por eso aclaré lo de mis 4 hijos varones, porque está claro que pensamos distinto. Lo lineal que es el hombre, nosotras damos 7 millones de vueltas, pero tenemos cualidades que los hombres no tienen, y ellos otras. Entonces, para sintetizar ese aspecto de la discusión de género, yo prefiero focalizarme en eso y no en el aspecto sexual, que sí voy a hablar en lo que a mí me parece sumamente preocupante. Para terminar esta parte del concepto, realmente, desde 1903, desde Marie Curie en adelante, tenemos 60 mujeres premios Nobel en las más diversas especialidades y actividades: química, física, literatura. Gabriela Mistral, de La Paz, Santa Teresa de Calcuta,
por decir las nuestras, pero en todos los continentes hubo mujeres que nada les impidió llegar a ser un premio Nobel en medicina, en economía. O sea, tenemos en las más diversas ramas de las ciencias y de las actividades mujeres que se han destacado y lo han podido hacer. Nada se los impidió. Hablemos de Angela Merkel. 16 años manejando la política de Alemania y de la Unión Europea. Y nada se lo impidió, con la mayor de la sencillez, pero sí con una capacidad extraordinaria. Entonces hablemos de cupo. Detesto el cupo, pero seamos realistas. Si no fuera por el cupo, señores y señoras, yo no estaría acá. Y muchas otras no habrían llegado. Ahora, seguimos lidiando, y esto lo digo en términos generacionales, seguimos lidiando con muchas cosas y estereotipos que tenemos que vencer las mujeres, con costumbres que han venido de una cultura y que, claro, sí, por supuesto, nos han limitado muchas veces. Pero yo, que estoy casada con un hombre bastante machista, hoy me espera con la comida en casa. Una conquista. Y eso ha sido una conquista de años de convivir y de acompañarnos y de bancarnos en lo que el otro hace. Y no hay rol determinado, y esto es importante. Cuando el género empieza a ser, bueno, vos te ocupás de esto y vos de esto, que era lo que nosotras en nuestra generación estábamos habituadas y que veníamos de recibir las generaciones anteriores. Esto claramente ahora no pasa. Entonces creo que pasa por una cuestión de actualidad, de ayornarnos, de entender que la vida pasa más por que somos seres humanos iguales, y de nuevo, se trata por respeto y libertad. Y acá vamos a lo sexual, que me parece muy importante y les quiero comentar. Un informe que leí hace muy poco tiempo del gobierno británico, que bueno, se llama el informe Cass, en virtud del apellido de la pediatra que se hizo cargo de la conducción de este equipo, que durante 4 años evaluaron las consecuencias y los efectos secundarios de los bloqueos hormonales en la pubertad, de la ley de identidad de género, de la educación similar a la ESI nuestra en las escuelas. Bueno, en virtud de ese informe se llegó a estas conclusiones. En primer lugar, que la ideología de género es una teoría claramente no científica, no determinada por factores científicos, sino sumamente controversial. Que la educación sexual a niños debajo de los 9 años estaba prohibida. Llevémoslo a lo que es hoy acá, ni les cuento en la provincia de Buenos Aires. Un desastre. ¿Pero por qué lo digo? Repito, libertad. O sea, yo tengo amigas que tienen parejas gay, homosexuales, y las quiero mucho, y que hagan de su, no lo quiero decir, pero de su vida lo que quieran, y está todo bien. Ahora, que culturalmente un país se preocupe por la educación de los chicos, por lo que uno les transmite desde niños, cuando todavía no están, y fíjense qué paradoja, se basan en la capacidad progresiva, basado en el convenio del niño, ahora internacional. Ahora, capacidad progresiva, y no estamos entendiendo que en su madurez un chico de 4 años no puede recibir información de, bueno, si vos te autopercibís, entonces no debe. Bueno, el gobierno británico acaba de determinar que se acabó la educación sexual integral. Hasta los 9 años, a los 9 años recién les hablan de concepción y de nacimiento, y recién a partir de los 13 años empiezan a brindar la información
de otro tipo, por supuesto, anticonceptivos, de género y demás. Aclaro y pido disculpas porque obviamente con sumo respeto lo digo, yo soy celeste. Yo soy antiaborto, lo fui toda la vida, soy pro vida y lo digo desde un enfoque religioso y moral y también profesional. Pero bueno, para cerrar este comentario, me parece gravísimo que el Estado argentino no haya hecho un solo comentario respecto a este informe, que además científicamente da muestras de los efectos secundarios gravísimos en la salud, en los huesos, en el crecimiento, en el desarrollo, en la fertilidad de los chicos que hoy pueden, de acuerdo a la ley argentina, la ley de identidad de género y nuestro Código Civil y Comercial, copiando la ley del 2012, que un chico entre los 13 y 16 años pueda disponer de su cuerpo como se le cante. Yo como legisladora me quiero abocar al estudio de esto y tratar de revertir este daño, y también me parece que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales deberían tomar nota. Lamentablemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires no lo va a hacer, pero en lugar de dedicarse a tener un ministerio de la mujer para no haberse hecho cargo de nada, porque hubieron casos de Cecilia, porque está el caso actual, para llevarlos a lo real y actual de hoy, del intendente de La Matanza, de Lucio. Y que no han hecho, de Lucio, y no han hecho nada al respecto. Repito, la mujer no necesita un ministerio, no necesitamos que nadie nos permita nada, porque eso ya nos pone en un lugar de debilidad. No somos débiles. Nosotras, y realmente creo que lo sintetizo en esta frase, nosotras las mujeres no tenemos límite. El límite somos nosotras. Y me permito, antes de cerrar, leerles algo que, hablando de lo generacional, me parece importante compartir con ustedes. Obviamente, como les dije, tengo un marido machista. Era, ya no lo es, pero tuve un padre que vive aún absolutísimamente machista. Mis hermanos tenían auto cuando a mí no. La mujer no tiene necesidad de manejar. Te llevo yo. Te llevo yo. Esta es una poesía de Alfonsina Storni, alguien a quien yo admiro como poetisa. A mí me gusta mucho la poesía, y esta poesía creo que sintetiza lo que quiero transmitirles. Pudiera ser, se llama la poesía, pudiera ser que todo lo que en verso es sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido en mi casa materna. Pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo esto mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma encerrado, creo que sin quererlo lo he libertado yo. Divino. Con eso termino. Muchísimas gracias, Patricia. Tengo otra pregunta para la licenciada María Pía Esteve Corena, y mi pregunta para vos como disparador es: ¿son los roles de género aprendidos? Ah, qué buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, yo lo voy a ensamblar con lo que dijo Patricia, ¿no? Porque me dio un pie perfecto en este punto. Creo que el nexo fundamental acá, cuando hablamos de diversidad, de género, de igualdad, es algo que
frecuentemente se olvida y que es muy importante incluso en la discusión y en el debate político, que son los sesgos inconscientes. Los sesgos inconscientes todos tenemos, todos, así que no hay que asustarse, hay que asumirlos, aceptarlos y hacerlos conscientes, ¿no? Pero todo eso conlleva un trabajo, ¿no? Y la mayor discriminación que ocurre, y hablando esto, contestando a tu pregunta, María, es justamente a partir de los sesgos, ¿no? Lo que yo pienso culturalmente, porque viví en mi casa, porque me enseñaron así, según mis experiencias. Bueno, todo ese desarrollo a mí me lleva a decir, mejor lavo los platos yo, ¿no? O bueno, no te preocupes, ya te alcanza un café, ¿no? Y uno se pone en esa situación, o a veces nos ponen en esa situación, ¿no? Los sesgos inconscientes también nos llevan a discriminar a otros, ¿no? Son atajos mentales. Si lo pudiera definir, es eso. A ver, lo tenemos todos en la parte más antigua de nuestro cerebro, ¿sí? Cuando nuestros antepasados vivían en la prehistoria, no existía el lenguaje. La única forma de poder comunicarse y darse cuenta que el otro era un enemigo o era una persona amiga era el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, de ahí vienen toda la parte gestual que es tan importante y que dice lo que nosotros no queremos decir. Ahora, ¿qué pasa? En el mundo actual, nosotros recibimos por segundo 11.000 datos por segundo y solamente hacemos conscientes 40. Con lo cual, el 99,996 del tiempo estamos tomando decisiones a partir de lo inconsciente. Entonces, esto nos lleva a cosas como, pienso que los alemanes son ordenados. Y conozco 2 alemanes que justo son ordenados y me confirman, porque está el sesgo de confirmación. Entonces digo, ay, sí, viste, es como mamá me decía, tal cual. En mi casa siempre me decían que los alemanes son ordenados, ¿no? Bueno, pero no conozco esos 4 alemanes desordenados. Entonces me confirma lo que yo pienso, ¿no? Y siempre nos está llevando a una zona de confort, ¿no? Esto, así como le pasó a Patricia, me encantó tu cuento de la policía, me encantó. Sí. Bueno, a mí me pasó que yo fui directora de negocios en una empresa mexicana, en el grupo Salinas, y me tocó abrir 20 tiendas acá en Argentina, ¿no? Y yo venía de Walmart, que era muy democrático, todo bueno. Y era la única directora mujer. Todos eran hombres y realmente fue durísimo para mí, ganarme ese lugar y poder decir, bueno, esto lo digo y por favor no me manden a servir café, ¿no? O sea, que sirva café otro u otra, ¿no? Pero yo estoy acá para mostrarle los números, ¿no? Para servir el café, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante porque también también existen diferencias no solamente de género, sino culturales, ¿no? O sea, hay un montón, ¿no? Religiosas, infinitas diferencias, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Esto hace sufrir a las personas. En una organización, en un lugar, o sea, ¿por qué? Porque es que el otro el que me habilita estar in o out, ¿no? Entonces, si está out, no pertenece, y si está in, ¿no? Y lo estaba pensando en términos políticos, a partir de lo que María comentó, de esto del panorama que vos viste en el evento del Luna Park, ¿no? Y digo, si todos trabajáramos en la política a partir de los sesgos inconscientes, otra sería la historia, ¿no? Porque yo habilitaría este diálogo político, este debatir, ¿no? Y fíjense que los temas de género están, en mi opinión, cooptados por la izquierda. Uh-huh. Entonces, este debate es realmente un desafío, ¿no? Poder abrir, yo estuve leyendo y tratando de preparar y ordenar, digamos, mis ideas para poder hoy conversarlas con ustedes y compartirlas. Y realmente estaba pensando y digo, todas
casi todos los elementos que hay de bibliografía vienen de la izquierda o son muy teñidos de izquierda. Yo misma estudié en la ONU, que también tiene un sesgo muy marcado, ¿no? Pero otros datos son muy interesantes y ¿por qué no tomarlos, no? Entonces, cuando uno empieza a ser consciente, esos sesgos inconscientes, se libera de un montón de prejuicios, escucha al otro, aunque sea de izquierda, desde un lugar de respeto y desde no pensar qué pavada va a decir, ¿no? Lo voy a escuchar con respeto porque a lo mejor hay algo que me puede sumar y que lo puedo incorporar y podemos trabajar todos, ¿no? Y creo que eso nos propone, como decía María al principio, es realmente un desafío, ¿no? Que hayan peronistas en ese ámbito. Y bueno, sí, claro, es un desafío grande para todos, pero es un desafío que es un compromiso y primero empieza por uno, ¿no? Uno es el que tiene que cambiar para que cambie el mundo, no esperar que el otro cambie o lo voy a convencer de que cambie, eso no existe. Cuando uno cambia, el mundo cambia, ¿no? Cuando yo me abro a escuchar a los otros y tengo esa amorosidad de escucharlos y esa cosa que creo que excede lo político, es humano, ¿no? Cuando nos encontramos las personas en ese amor universal, realmente las cosas se producen mágicamente, ¿no? Y está esa conexión, ¿no? De poder nutrirnos a todos. Y esto lo decías vos también, Patricia, con el tema de los hombres y las mujeres. Y es verdad, o sea, somos complementarios, somos un equipo, ¿no? Uh-huh. En una casa hay un equipo, entonces estamos todos dispuestos a dar una mano, no importa de dónde viene, no importa que si el que lava los platos es el hombre, no interesa eso. Lo interesante es que todos se pongan de acuerdo y pasa también en las naciones y en las sociedades, ¿no? Así que este tema del sesgo inconsciente yo creo que es troncal en los temas de diversidad y género. Yo trabajo en una ONG que está en 60 países y tengo que tratar con gente que está en Malasia, incluso tenemos diversidad de horarios, porque está a la noche, me llaman a las 11 de la noche y allá son las 9, bueno, y esta cosa de los sesgos nos hace comprendernos mucho más, ¿no? Yo le dije a María un link y preparé una presentación chiquitita con algunos datos duros, como para que vean cómo fue evolucionando, por ejemplo, a nivel parlamentario, la mujer cómo fue ganando lugares desde 1998 hasta hoy. Cupo. Claro, por cupo, pero lo que decía Patricia es cierto, o sea, si el cupo no hubiera, para una primera instancia, estuvo genial el cupo. Exacto. Si no hubiera existido eso, hoy ella no estaría a donde está, ¿no? Pero digamos, ahora desde que se impuso, nosotras acá, muy bien, tal cual. Pero desde que se impuso eso ahora, ya han pasado muchos años. Entonces es hora de que ya demos otro pasito más y evolucionemos, ¿no? Y me parece que el tema de los sesgos es algo que atraviesa la política, la sociedad, el que no me gusta porque, no sé, mira, fíjate, tiene el pelo así o asá, ¿no? Y son prejuicios que todos tenemos, pero que cuanto más conscientes lo hacemos, más podemos definir estas cosas como el rol que me preguntabas, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias. Para el final, pero no por ello es menos importante, así de chiquitita como la ven. Me encantaría que nos des cuál es tu visión sobre el patriarcado y el feminismo. Bueno, muchas gracias por la invitación, María. Sí. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que este tema me convoca mucho, digamos, no preparé nada formalmente, pero sí, bueno, como ella comentaba recién, estas últimas semanas estuve de algún modo tratando de ordenar mis ideas, sistematizarlas un poco y, bueno, justamente para traerlas acá y someterlas a discusión y a debate. Brevemente, bueno, muy interesante el tema de los sesgos, es un tema que a mí desde la filosofía de las ciencias cognitivas y de la mente es un tema que me interesa muchísimo. Creo yo que, digamos, coincido plenamente en esto de que lo que podemos hacer con los sesgos y con los prejuicios y demás es por empezar a hacerlos conscientes, y no es un dato menor,
O sea, cuando uno logra explicitarlos y hacerlo consciente, después uno puede, digamos, decidir qué hacer con eso. O sea, el problema es cuando están invisibles y de algún modo y guían nuestra conducta y nuestros juicios y nuestra opinión. Así que ese me parece un tema clave. Hablando de prejuicios, bueno, mi situación es un tanto particular. Yo vengo de la universidad pública, trabajo ahí, estudié ahí. Hace 20 años que estoy en ese ambiente, como se imaginarán, ideológicamente trabajo todo el tiempo y trato y me relaciono con personas que están en la vereda totalmente opuesta a nivel ideológico, y muchas veces me pasa que obviamente conocen mi afinidad con las ideas de la libertad. Yo no hago militancia de tipo partidaria en un partido, pero obviamente por eso estoy acá, mi alineación general es con las ideas del liberalismo, y muchas veces me pasa que cuando emito alguna opinión sobre algún asunto, enseguida salta el prejuicio y el sesgo, es claro, ahí está la liberal opinando. Y en los círculos, me ha pasado en círculos de intelectuales liberales, como ahí viene la zurda de la universidad pública hablando mal pronto, cuando uno quiere someter también a discusión algunas cuestiones. Así que en materia de sesgos es muy interesante también ver cómo varían eso según el contexto digamos, en el que uno se mueve, y tengo la suerte y el privilegio de poder estar en contextos tan diversos. Realmente es algo que disfruto muchísimo, porque creo que es muy enriquecedor, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del patriarcado y demás, a mí desde mi posición, desde la filosofía y desde la filosofía de la ciencia y demás, a mí siempre trabajé en grupos de investigación interdisciplinarios, con psicólogos, con economistas, con biólogos, con físicos, y lo que creo yo que sería muy interesante, y esto me parece clave y retomo algunas de las cuestiones que mencionó al principio, es intentar pensar las políticas públicas en general, teniendo en cuenta la evidencia empírica, y no siempre absolutamente desde la ideología. Yo veo que la discusión muchas veces está plenamente ideologizada. Y hay eso, lo grave de esa cuestión, y para mí es lo que más tenemos que justamente, sobre lo que más tenemos que reflexionar y demás, es que hay directamente debates que no se pueden dar, que parecerían ser que están clausurados ya en principio. Y es la cuestión de género y del patriarcado, por ejemplo. Hagan este experimento, intenten decir en un ambiente, sobre todo en ambientes más afines a las ideas de izquierda, bueno, a ver, veamos qué nos dice la evidencia empírica, los estudios científicos concretos sobre las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Listos? Es clausuradísimo, no se puede dar ese debate. O sea, si uno pretende plantear siquiera la pregunta, es un debate que ya está clausurado y que nadie está dispuesto a dar. Y ya uno es acusado de, bueno, un sinfín de malas palabras que ya se podrán imaginar. ¿Por qué? Porque justamente yo creo que las maneras que se han venido pensando, en general las leyes, las políticas públicas, cómo se han traducido esas políticas públicas en las instituciones y demás, ha sido desde justamente la ideología pura y dura. Entonces, el hombre y la mujer son iguales, punto, por principio, por ideología. No hay forma de poder justamente llevar a cotejar esa afirmación con a ver qué nos dice la ciencia, y no solo qué nos dice la ciencia, lo que nos dice la psicología, lo que nos dice la biología, la medicina, sino después qué hacemos con esos datos. Por eso me parece interesante, justamente cuando hablamos de patriarcado, parece que hablamos de una cuestión así abstracta, en el aire, algo que está dado, que nadie discute, que el patriarcado es algo que está instituido y que simplemente tenemos que justamente combatir, y creo yo que muchas de esas afirmaciones están totalmente teñidas de ideología. Por ejemplo, esta cuestión de hay pocas mujeres o hay un porcentaje menor de mujeres en cargos jerárquicos altos. Bien, ahora cuando uno va a los números, a los datos, cuando va a los estudios empíricos al respecto, depende en qué ambiente uno se mueva, porque si hay ambientes como, por ejemplo, no sé, las escuelas, la educación, la enfermería, donde hay predominancia justamente de mujeres, en esos contextos no, las mujeres llegan a cargos efectivamente, digamos, más altos. Lo que pasa que en otros contextos surge esta cuestión de que por tendencia biológica, digamos general, justamente tendencia, tal vez las mujeres no están tan interesadas en ocupar ese tipo de cargos. Y eso, digamos,
también yo creo que hay mucha mala información y muy poco manejo de qué hacer con los datos y cómo interpretarlos. Y yo creo que en eso sí tenemos que ser muy reflexivos y muy críticos, porque marcar tendencias biológicas en la diferencia de género entre hombres y mujeres no significa, por empezar, tendencia no significa destino, o sea, no significa que estamos de algún modo determinados a actuar como justamente nuestro sexo, según la biología, nos predispone. Y también hay que entender que ese tipo de estudios es estadístico, no va a determinar justamente la manera de ser de un individuo, o a mí como mujer, o como hombre, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que justamente cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos de diferencia de género, cuando hablamos de todas estas cuestiones, me parece que tenemos que ser muy reflexivos y, insisto con esto, sobre todo como liberales, de corrernos de la cuestión ideologizada, dejar de hablar desde justamente el eslogan, desde lo que según el status quo o lo que es políticamente correcto nos demanda, y empezar justamente a pensar este tipo de políticas y a pensar este tipo de dinámicas teniendo en cuenta la evidencia empírica. O sea, eso me parece fundamental, porque si no sabemos efectivamente en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, no podemos empezar a pensar cómo congeniar una vida en común, que en definitivamente de eso se trata, ¿no? La política. Y sobre todo lo complejo que tiene este término de igualdad. O sea, ¿igualdad en qué sentido? O sea, igualdad de oportunidades en qué sentido. O sea, una igualdad ante la ley, obviamente, yo creo que nadie podría discutir eso. Ahora bien, ¿qué significa esa igualdad? Que, afirmar, como hacen desde muchos lugares, desde las ideologías de izquierda, de que hombres y mujeres somos como una tabla rasa que venimos al mundo sin ninguna diferencia y que todas las diferencias son culturales y que todas las diferencias son aprendidas. Eso es una afirmación que básicamente no tiene ningún otro fundamento más que la ideología. Y yo creo que tenemos que profundizar en comprender cómo actúan los factores biológicos en interacción con los factores culturales, porque ni todo es cultura, ni todo es biología, y me parece que justamente el pensamiento crítico tiene que ir en esa dirección si queremos hablar de estas cuestiones de patriarcado y demás. No sé si... Muchísimas gracias. Entiendo que el liberalismo no promueve la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos. Muy por el contrario, somos respetuosos del proyecto de vida de cada uno de nosotros. Intervenir en la vida de los ciudadanos a este respecto es inconstitucional. Me gustaría invitarlos a ustedes, si tienen ganas de hacerles preguntas a cada una de las personas que nos acompañaron hoy a este respecto. Sí. Quería preguntarte si te parece... ¿A quién le preguntas? A la doctora Sánchez. Sánchez, sí. Quería preguntarte con respecto al patriarcado y todos estos conceptos, ¿no?, que se repiten, si no tendríamos que partir de definirlos o redefinirlos. ¿Qué quiere decir patriarcado? Porque son palabras, perspectiva de género, patriarcado, que se repiten. ¿No? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos patriarcado, sí, perspectiva de género? Estos estudios de la perspectiva de género quedan muy bien, pero ¿qué es? Sí, me parece importantísimo ese punto, por eso yo creo que justamente tanto las ciencias, entre comillas, duras que aportan información son necesarias, como las ciencias humanas para reflexionar sobre estas cuestiones. Y uno de los aportes fundamentales, para mí al menos desde la filosofía, es esta toma de conciencia de que justamente esto, tenemos que empezar a pensar reflexivamente sobre el significado de estos términos que usamos de manera a veces tan ligera, y muchas veces los desacuerdos en los debates, o los acuerdos aparentes, lo que es lo peor, parten de que justamente no nos sentamos a pensar efectivamente qué es lo que queremos decir cuando decimos patriarcado, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de igualdad, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de libertad. O sea, yo creo que siquiera en ese concepto tan fundamental del liberalismo, digamos, sería una charla y una gran disputa teórica acerca de qué queremos decir cuando hablamos de eso, y me parece que es una tarea fundamental, ineludible. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Perdón,
me salta, y quiero agregar a lo que decías, desde la ley, desde el derecho, que bueno, desde el principio del derecho civil 1, cuando estudiábamos las fuentes de nuestro derecho, el derecho romano, el pater family era patriarcado. El primer hijo era el que heredaba, los demás no. Había un concepto, nosotros heredamos esa estructura jurídica, que por supuesto fue reformada y demás, pero obvio, y gracias a Dios que lo fue. Pero digo, creo que cuando hablamos de patriarcado hablamos de ese concepto, generacionalmente antiguo, culturalmente embutido en nuestra sociedad, pero que se fue, gracias a Dios, soltando y liberando de esos conceptos cerrados de patriarcado para ayornarse a esto que decíamos de no importa qué rol esté cumpliendo cuál o quién, y no dejas de ser mujer, ni dejas de ser hombre, o por hacer la cena, o por estar en una oficina 24/7. Creo que viene por ahí el concepto de patriarcado, más allá de que por supuesto es un concepto que podríamos estar un año hablando, pero creo que culturalmente nos pusieron este estigma. Es una estructura, en definitiva, la izquierda detesta las estructuras, los estigmas, y estigmatización es la palabra preferida, y son los primeros que lo hacen. En ese fanatismo ideológico meten un estigma absolutamente infranqueable. Por eso no se discute, es lo que vos decías, no se discute. Bueno, me parece que tiene que ver mucho con eso. Y que es descalificativo, porque un patriarca, históricamente, bueno, tenía como una autoridad, pero decir palabra patriarcado, me parece que lleva una carga como muy negativa. Total. ¿No? Está teñido de alguien, sí, que no deja a las mujeres. De desigualdad. De desigualdad. Patricia, ¿qué opinas sobre lo que dijo ayer, o que viene diciendo ayer, el diputado Bernie Venegas Lynch, acerca de que, bueno, él no ve el matrimonio, dos personas de igual sexo no es matrimonio? O sea, yo tendría que preguntarle a él, ¿no?, qué es lo que quiso decir. Pero bueno, ¿vos sí, cómo lo ves a él, la idea que según es la idea liberal que él tiene? Lo llevo a lo que comenté al principio. Para mí, desde mi punto de vista, todo se termina cerrando en respeto y libertad. Así como expresé mi punto de vista personal, pero no tengo esa razón de no aceptar que el otro piense distinto. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que vos puedas decir, vos no sos un matrimonio. ¿Por quién sos vos para decir que yo no soy un matrimonio? O sea, también lo dije, tengo amigas que conformaron una pareja, que adoptaron o hicieron lo que tuvieron que hacer para tener un hijo, y tienen un hijo. Y yo no soy ¿quién soy yo para juzgar eso? O sea, está en la vida de ellos. Ahora, muy distinto es, y por eso hice la comparativa, que desde el Estado, desde la política pública, se cree un estigma de, bueno, todos tienen que autopercibirse. O todos tenemos que escribirnos con la X, la E. No, señor. Intervenir en la vida. Eso es también en meterte en la vida de la gente. Nosotros como liberales no hacemos. Exactamente. Por eso yo no comparto eso con Berti, y me parece que él tiene el derecho de opinar como quiera, como tampoco comparto la mirada del ministro de culto. Porque del ministro de culto, Francisco Sánchez, ¿no? Sí. Porque, a ver, si bien yo soy pro vida en lo que hace al aborto, yo no descalifico a nadie por pensar distinto. Ahora, si vos me decís, en mi responsabilidad legislativa, yo modificaría la ley. Pero bueno, porque tengo una convicción. Ahora, yo no prohibiría a nadie. No es que yo soy... A ver, ¿cómo voy a prohibir el divorcio? Yo vengo de la época del 67 bis, perdón, no quiero delatar mi cronología, pero vengo de esa época. Yo hice divorcios a clientes míos del 67 bis, creo que ninguno de ustedes sabe de lo que se trata, pero no importa, antes del divorcio vincular. O sea, cuando se tenían que ir a Uruguay a divorciarse porque acá estaba prohibido.
y estaba obviamente mal visto porque era en infracción a la ley nacional y demás. Vengo de esa historia, ¿entienden? Ahora, me parece que el ser humano es libre de conformar un matrimonio con quien se le dé la gana y divorciarse cuando se le dé la gana. Y eso no creo que tenga que rendirles cuentas a nadie. En tal caso será a Dios si es que cree en Él. Y si no, a nadie. Pero la estructura social, política de una sociedad tiene que tener valores, tiene que arrancar de valores. Y a partir de ahí dar libertad y tener respeto. Vos querés hacer esto, hacelo, en tanto y en cuanto no perjudiques al otro. Y esto es importante porque muchas cosas que también rechaza el kirchnerismo, ya hablo puntualmente, vamos a decir las cosas como son, soy en izquierda, kirchnerismo, muchas cosas que rechaza, por ejemplo, estamos trabajando un proyecto de ley de registro de ADN. Y lo propone el Ministerio de Seguridad. ¿Pero por qué? Porque eso, la verdad, es siglo XXI. El señor Vucetich, que fue un genio, en 1891 se le prendió la lamparita y dijo, che, ¿no sería bueno que nos identifiquemos por las huellas digitales? También les cuento que he hecho causas de filiación donde, como no estaba el ADN, teníamos que recurrir a las huellitas digitales y con suerte salía una filiación. Y que Dios te ayude porque no era muy certera. Pero tenemos el ADN. Resulta que te salen con la invasión a la intimidad. La invasión a la intimidad, artículo 19 de la Constitución Nacional. No, me estás invadiendo la intimidad. Entonces yo le dije el otro día en la comisión, porque estábamos discutiendo, debatiendo este tema, le digo, decime, ¿vos no te sentís invadida o alguna vez te sentiste invadida por poner el dedito cuando hiciste algún documento nacional de identidad? Y se quedó, ¿viste? No. ¿Y entonces por qué te sentís invadida? Porque te tengan identificada por tu ADN. Eso no solamente ayuda a descubrir los delitos, sino también a que no caiga en un delito un tipo que no tiene nada que ver con el delito. Con lo cual estás haciendo una ventaja enorme. Pero, nada, llevado a lo que decíamos recién, y perdón, me cebé, pero me parece muy importante que el estigma no conduzca a una política pública que no le dé libertad a la gente a hacer lo que quiera, siempre y cuando, por eso volví al artículo 19 y acá lo termino, el artículo 19 que dice las acciones privadas de los hombres, sí, mientras no afectes la moral y no perjudiques a un tercero. Exacto. Ahí se te acabó la intimidad. ¿De qué intimidad estamos hablando? Si vos estás perjudicando a un tercero, ya no hay intimidad. Entonces, bueno, creo que eso es importante porque la política pública educativa sesgada, ya no inconsciente, conscientemente, a convertir a los chicos en nada, un horror, porque les hace cambiar el nombre. Chicos, cambiar el nombre. Lo veo en, perdón que interrumpa, no. En educación media, primer año, que yo lo veo que recién están ensayando a ver qué es lo que quieren ser en su vida. Primer año. Que 12 años, 13 años. 12, 13 años, que los presionan desde el DOE para que cambien su DNI. Sí. Y eso existe, y eso hay que denunciarlo. Hoy por hoy han empezado a hacer una limpieza importante en los colegios, no sé por qué, pero por suerte está pasando. Que cambien su DNI. Por ejemplo, una chica que se llama Azul, le gusta que le digan Alex, suponete. Entonces, desde las licenciadas, que obviamente que tienen un sesgo político importante, la llevan a la señorita que está viendo a ver qué género quiere, con qué género se identifica, que cambie su DNI a llamarse Alex. Según se perciba. O sea, según se perciba lo que ¿se entiende? Y lo puede hacer. Y lo puede hacer incluso con oposición de sus padres. Sí, hoy por hoy. Y cuando te relatan la ley de identidad de género, si ustedes se fijan en el sitio oficial
que relata la ley de género, incluso llegan a los 10 años, o sea, te llegan a decir que a los 10 años, cosa que no es cierta, puedan optar por tratamientos o bloqueos hormonales, elección de nombre. Entonces, a ver, no es que yo diga el sesgo para un lado, ninguno de los sesgos, pero sin duda que bueno, hay un nivel de valores familiares, biológicos, naturales, que hay que sostener. Eso, a partir de eso, libertad en la madurez, en las condiciones que obviamente no perjudiques ni la propia salud, ni su psicología, porque los chicos los destrozan. Te digo más, esto está hecho para el crimen organizado. Yo lo haría para todos. Para todos. Así como Vucetich lo hizo con los delitos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Que te identifiquen por tu ADN. Si no te mandaste ninguna macana, además ese banco se cae el registro. Lo que pasa, me parece a mí, porque yo he oído a personas, un varón específicamente, decir esto, ¿no? Que esto del ADN, que yo lo veo como salud, por ejemplo. Pero es cierto, si lo toma el kirchnerismo, o uno de izquierda, o un totalitarismo, se convierte en peligroso. ¿El registro de ADN? Claro, o sea, no, todo pero lo que sea de identidad, sí. Es de una manera tal que lo tergiversan, que por eso queda ese semáforo en rojo titilando, porque siempre uno, por ejemplo lo del COVID, ¿no? Yo nunca se me había ocurrido negarme a una vacuna, o sea, nada, todo el mundo se iba y se vacunaba y no existía. Yo por lo menos cuando era chica, todavía, que había una autoridad, un gobierno que bajaba esta posibilidad de la vacunación. Y de pronto me encuentro con que yo no me quería vacunar en las condiciones que daban. Con esas vacunas. Entonces, a mí eso nunca se me hubiera ocurrido en términos normales. Pero de pronto me surgió esto de que yo no me quiero vacunar de esta forma. Pero entiendo que el proyecto de Patricia es voluntario. No, el proyecto, para aclarárselos, en primer lugar, no tiene acceso cualquiera, primero, a ese banco de datos. En segundo lugar, se toman de las escenas del crimen, o sea, se toman de las escenas de un delito, incluidos los que participan, peritos que participan de la escena del crimen, sean del juzgado, sean del Ministerio de Seguridad, sean de las fuerzas federales, como las partes que tuvieron que ver, por alguna razón, de esa escena de un delito. No es cualquiera. Ahora, aunque fuera cualquiera, repito, piensen esto, porque yo entiendo que para la modernidad uno tiene que, imagínense con la inteligencia artificial lo que nos va a pasar, o lo que nos está pasando. Imagínense esto, el señor Vucetich en 1891 nos identificó por nuestros deditos. Y todos nosotros ponemos el dedito cuando salimos del país, cuando entramos del país, cuando renovamos el pasaporte, el DNI. Y no decimos nada. ¿Cuál es el problema? ¿Te sentís invadida en tu...? ¿Y eso puede caer en manos de quién? De cualquiera. Nada, en manos de RENAPER. RENAPER tiene un registro y sabe que cada uno de nosotros tenemos una huella única. Esa genialidad de Vucetich en el siglo allá, obviamente hoy en el siglo XXI se puede reemplazar por el ADN solo para identificarnos, nada más. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Que me identifiquen por el dedo o por mi ADN? Ninguno, es exactamente lo mismo, con la diferencia que te sacan una muestra de saliva
sin nada invasivo, por supuesto. Pero creo, Patricia, que habría que Eso es tener suficiente. legislación, yo la entiendo. Es la que estamos Angélica. haciendo. Claro. Es lo que estamos ¿Por haciendo. qué? Porque también el RENAPER fue acusado el año pasado de una fuga de información importante. Entonces, no hay una seguridad jurídica que uno diga, o sea, vos no sabés en realidad si el kirchnerismo vuelve a ser gobierno. Creo que no. Esperemos que no. Por favor. Esperemos y trabajemos para eso. No vuelven más. Pero, por favor, pero digamos, hubo otro gobierno así nefasto. ¿Con qué intencionalidad puede hacer ese uso sin una malla legislativa que contenga eso, no? ¿Y qué hace con los deditos? Sí, pero los deditos son limitados un poco. Te No, el identifican ADN únicamente. mucho más. Te identifican a vos únicamente. El ADN. Es exactamente lo mismo. No, pero hay algo importante que quiero decirles. Ese código, de acuerdo a la legislación que estamos, si Dios quiere, ya saca dictamen la semana que viene, así que va a ser ley. Increíblemente los K también están de acuerdo. Estamos ahí, estamos discutiendo. Pero hay una cosa muy importante. La toma de ADN que se hace en la escena de un delito va a parar a un sistema que estaríamos tomando el de Estados Unidos, va a parar a un sistema que es únicamente un equivalente a un QR. O sea, es un dato que no está macheado con tus datos filiatorios, digamos, con tu nombre, apellido, Sí. DNI, sexo, edad, etc. Enfermedades, por ejemplo. Nada. Es un código de barra. ¿Qué hace el sistema? Machea el código de barra del delito cometido en La Matanza con el delito cometido en Salta, cuando entró la droga por allá. Machea el código de barra y dice, che, pará, este señor que estuvo acá y participó de este delito. O un violador. Tuc. Ahí recién toma los datos que sí están en otro registro perfecto. y en Sí. otro sistema totalmente separado de la información de ADN. Con lo cual, en serio, ¿qué invasión? ¿Invasión de qué? Claro, no, está bien que lo aclares. Es muy importante esta aclaración. Claro, Sí, perdón. Digamos, de Está bueno. saber, ¿no? Sí, de la está bueno, información. claro. De no Le estoy dando una primicia porque la semana que viene va a ser dictamen. La última pregunta queda a cargo de Lormis, por favor, y vamos cerrando porque... Y después de ella una cortita. Bueno, sigue. Buenas noches, mi nombre es Lormis Rojas, yo soy presidenta de una organización social, o una ONG, como se dice, que trabaja con personas migrantes, ¿no? Trabajamos a favor de las personas migrantes y a favor también de la comunidad de acogida, que es en situación vulnerable, que está aquí en Argentina, según el área donde trabaja. Pero específicamente lo que quiero preguntar es lo siguiente, porque bueno, nos pasa que nosotros trabajamos con organizaciones internacionales como el ACNUR, OIM y otras organizaciones que trabajan con la ONU, ¿no? Directamente. Y se promueve mucho la Agenda 2030, ¿no? Entonces, que es una cosa que si estamos no de acuerdo, pero estás sentado en la mesa y tienes que compartir esos espacios, ¿no? Y piensas o no diferente, pero está ahí. Yo lo que quería preguntarle, no sé, las tres que puedan dar un resumen o preguntar, porque su punto de vista, porque ya que ella dice que trabaja con varias ONG, yo digo siempre que es importante que nosotros desde nuestros espacios busquemos la manera de levantar la voz de alguna manera, cada uno donde le toca, por lo menos yo, aún cuando trabajo con estas organizaciones, yo no promuevo este tipo de cosas, o sea, yo no promuevo, estoy de acuerdo con lo que decía la diputada Patricia, que está bien que tengamos digo diputado, no sé si era el término, Sí. Está bien que tengamos exacto, diferentes personas. Yo dentro del mío tengo amigos con diferentes tipos de tendencias, tengo personas que son parejas de un mismo sexo, no me importa eso, o sea, eso no es lo que se critica. Lo que yo digo es que yo no puedo promover eso, o no puedo permitir que a un niño antes de los 9 años, o sea, le están incentivando a eso, ¿entiendes? Yo creo que es un adoctrinamiento que no es, con lo cual no estoy de acuerdo. De repente yo estoy criada como una vieja, de una manera diferente, pero creo, lo que yo digo es que desde sus espacios ustedes piensan de alguna manera, han pensado en alguna manera que se pueda promover
lo contrario a lo que se está promoviendo, porque lo que sucede es lo siguiente, siempre se promueve el hecho de que el aborto, no sé qué, y las otras voces como que están más apagadas, y no quiere decir que somos minoría, todo lo contrario, somos mayoría, porque cuando nosotros hacemos encuestas, a mí me ha tocado hacer muchas, donde preguntamos una cantidad de cosas que se llevan al término privado, pero lo digo estadísticamente, nos damos cuenta que es una minoría, que lo que piensan a lo que nosotros no estamos, pero lo que pasa es que nosotros no levantamos la voz o no hacemos una marcha, porque podemos hacer una marcha que estoy promocionando, una marcha de la familia, donde sacamos y promocionamos los valores fundamentales, y de esa manera también hacernos visibles. Entonces no sé si ustedes de repente tienen algún fortaleciendo los derechos individuales. Eso. Y haciendo... Desde la legislación no te quepa la menor duda, y bueno, al menos en lo que a mí respecta en el Congreso, no solamente estoy barriendo la roña, sacándola para afuera, sino también voy a promover, por eso mencioné la ley de identidad de género y el Código Civil, y voy a promover que eso se revierta, porque me parece realmente, pero más que nada voy a promover que se haga un estudio, como se ha hecho en Gran Bretaña, para que científicamente se demuestre, y no es una cuestión de que yo piense distinto, sino que científicamente demostremos que eso es dañino, más allá de la idea de cada cual. Pero comparto, hay que levantar la voz. Perdón María, es un segundo. Científicamente, ¿se podría corroborar si, a mí me cuesta mucho no usar la palabra normal y yo hago un esfuerzo, les prometo que hago un esfuerzo por ser lo más liberal y open mind posible. Las familias que tienen dos papás, dos mamás, partiendo de viva la diferencia de Pilar Sordo, digamos, que tenemos cualidades diferentes de las mamás o las mujeres y los varones. La crianza de un chico, con todo el amor de que yo no dudo que tengan, todo el amor del mundo que tengan dos papás o dos mamás. No, ahí no estamos atentando contra derechos del niño que naturalmente, por carácter, por cosas que piensan. Quiero que me ayuden a pensar. No, yo creo que en lo personal hablo desde el área educativa. Sí. Hay un gran temor desde los que miramos eso, ¿sí?, a que el chico que se cría en un ambiente así termine identificándose con alguno de esos dos papás. No necesariamente, porque él al sociabilizar desde el jardín va viendo otros modelos, ¿sí? Entonces va a terminar tomando aquel modelo que en donde termine sintiéndose más cómodo. No, pero no lo digo por modelo porque condicione al chico, sino por las necesidades de cuando Bruno era chiquitito, mi hijo venía a mamá y a mamá le cuenta todo, y la parte de no sé si competencia o la parte de mostrarle que está haciendo más barras con el padre, porque naturalmente somos diferentes y eso me parece que no tienen esa diferencia en la casa, en la cotidianidad de los chicos. ¿No le crea conflicto? ¿No le crea conflicto? No todas las sociedades tuvieron modelos de familia basados en una mamá, una papá, perdón. Sí. O sea, que hay muchos modelos, digamos, de crianza. Y si fuera ese el caso, que para garantizar los derechos del niño necesitaríamos una mamá y un papá, pensemos, no sé, en todo tipo de familias que por alguna ocasión el padre es ausente, o el padre es un huérfano. Claro, a mí como que me hace un poco de ruido eso de parece que lo compran en el supermercado. Pero ese es tu sesgo. Bueno, estás hablando de la época de yo intento evolucionar, pero... Y en todo caso, el tema es la función, en todo caso, de lo femenino o lo masculino, que no necesariamente tiene que estar encarnada lo masculino en un padre y lo femenino en una madre, sino que tenga una complementariedad desde los caracteres de las personas que están criando ese niño. Ese es un punto. Es un punto. Y por otro lado, creo que se sintetiza todo en que una cosa es que vos lo consientas y otra que lo prohíbas. Exacto. Por eso decía lo de la estructura que vos das. Una cosa es que la ley o la estructura normativa de tu sociedad te imponga ciertas reglas de convivencia, porque en definitiva son eso, reglas de convivencia. Y otra cosa es que te prohíban hacer algo que vos no quieras, o te censuren por pensar distinto.
vos consentís esto, pero la línea, y volviendo a lo que vos decís que te cuesta hablar de lo normal, yo creo, y vos también lo mencionabas recién, que viste que el censo fue claro, el binario, lo binario, somos 99,9%. O sea, es un así de los que no. ¿Está mal? No, qué sé yo, cuestión de ellos. Ahora, lo que sí estaría mal, es prohibirlo, censurarlo, castigarlo. Exacto. O decir todos los... La inclusión. Exacto. El respeto. La inclusión, no la exclusión. No me hace nada de ruido los adultos. A mí me hace ruidito el chiquito que no decide. Eso. Sí, pero eso una persona. Pero ahí es empezá por el nacimiento. Que lo estás mirando desde que no tu decide. óptica. Sí, y eso no dice nada, ¿entendés? O sea, es tu opinión simplemente. Que no está ni mal ni bien, pero hay otras voces. Entonces, se trata de incluir, no de prohibir y de excluir, ¿no? Para hacer una sociedad un poco más equitativa. Perdón, última pregunta de José, así lo dejamos. Pato, mira, estuviste hablando del aborto. Yo tengo 67 años. Ay, Dios. Y a diferencia tuya, soy un poquito Pablo Grande. Decime en qué estamos equivocados, yo te voy a decir por qué. Y le hago cortito. A través de la existencia de nosotros, el género humano, la peor parte a través de la historia se la llevó la mujer. Siempre fue movida ella a través de la historia. Yo soy de los que piensan que lo que no se quiere no se debe. Y pienso que la mujer, que es la que tiene la particularidad o el problema a resolver, y no el varón, tiene derecho a decidir sobre ella misma. Corregime vos en qué puedo estar equivocado. Uy, es largo. ¿Vos querías que fuera corto? Bueno, trato de sintetizártelo. Escúchame, no soy contrera, no te... No, yo respeto tu opinión. Lo que digo es, primero, ese ser humano lo gestaron dos, no la señora, dos. Ese señor tiene tanto derecho como esa señora a decidir sobre lo que gestaron juntos. Segundo derecho, el más importante, el niño. Y te voy a decir por qué. Porque más allá de la creencia religiosa, vamos a lo concreto. Desde el momento que es fertilizado el óvulo, hay un huevo o cigota, hay vida, hay un ser humano. Estoy de acuerdo, por supuesto, como lo fue siempre en el Código Civil, que en caso de violación, además hay excepciones, por supuesto, pero cuando vos, y vamos a lo que hablamos hoy, estábamos hablando de la educación sexual, bueno, sí, claro, yo quiero que haya una verdadera educación sexual a todo nivel para que sean absolutamente conscientes, como lo sos cuando salís con un auto, que tu auto es realmente un arma. Vos podés matar. Si vos estás borracho, podés matar con más certeza. Entonces, no tomes cuando conducís. Es una regla lógica de prevención. Si vos sabés que vas a poder gestar un ser humano, si sos maduro suficientemente, bueno, ya sabés lo que no tenés que hacer o cómo lo tenés que hacer para que eso no ocurra. Si eso ocurre, ¿por qué si fuiste libre para decidir lo que querías hacer, sabiendo que eso podía tener esa consecuencia, por qué cuando tenés la consecuencia te la sacás de encima así de fácil? Y es una vida. Y esa decisión, ese chiquito, que podría haber sido Juan Pablo II, podría haber sido Celine Dion, podría haber sido cada uno de los casos más notorios que uno conoce, que no estarían en este mundo si alguien ese día hubiera dicho chau. De hecho, yo tuve un embarazo gemelar grande y a mí me dieron la opción de hacerme un estudio para saber si había una posibilidad de síndrome de Down, y me dijo el médico claramente que había una posibilidad de aborto. Y entonces me preguntó, si supieras que tienes síndrome de Down, ¿qué harías? Lo tendría igual. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Tenés razón.
Entonces, te lo digo así de claro, porque yo, mejor no, bueno, no me voy a poner en autorreferencial. Creo que tomé decisiones correctas respecto de mi vida en cuanto a cada uno de los hijos que tuve, los he tenido porque los quise tener. Y no tuve lo que no quise tener. ¿Está claro? ¿Pero por qué? Porque tomé una actitud, por eso no quiero ser referencial, pero lo digo testimonialmente, para darte mi opinión de por qué no estoy de acuerdo con que libremente se diga que se tiene la libertad sobre el cuerpo de uno, ya termino, y no estás decidiendo sobre tu cuerpo, estás decidiendo sobre la vida de un pobre chico que no pidió que vos tuvieras relaciones para ser formado en una persona. Podemos estar. Uy, se me cayó el micrófono. Da para otra charla. Les pido disculpas, pero tenemos tiempos que cumplir. Y en principio quiero agradecerle muchísimo a Patricia tu intervención y que hayas acompañándonos hoy, porque sé que sos una persona muy ocupada, venís de un lado para el otro, te haces un lugarcito para cumplir con nosotros, de la misma forma a María Pía y a Selén, que nos acompañan porque tienen sus actividades académicas. Y en mi caso estoy desde las 7:30 de la mañana dando clases, terminé a las 5, corrí, gracias a Dios no estoy sola, me acompañan todos y aquí estamos dando lo mejor para ustedes. Muchas gracias a vos. Pato.